Y el día de hoy vamos a continuar entonces con nuestro tema. Y espero el día de hoy poder terminar. Hemos venido hablando acerca del perdón, ¿verdad? Si ya pudiste escuchar nuevamente la parte 1, el título es El perdón, libertad para el alma, porque el perdón es algo que Dios diseñó para podernos mantener libres. Dile al que tienes a un lado, necesitas libertad. Aprende a perdonar. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Dios. Y ayúdame, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y vamos a orar. Padre amado, Padre precioso, estamos delante de ti agradeciéndote el que podemos reunirnos. Gracias por escogernos, limpiarnos. Gracias porque nos estás santificando y estás preparando, Señor, una iglesia gloriosa que pueda recibirte cuando vengas por nosotros. Señor, este aspecto del perdón es tan importante para la vida de cada creyente, Señor, que hoy queremos aprenderlo, hoy queremos vivirlo, queremos experimentarlo en carne propia. Ayúdanos a entenderlo para vivir en libertad, experimentar la libertad y poder, Señor, tener un corazón sano, un corazón libre para servirte, para ser usado por ti, un corazón útil que dé fruto, Padre amado. Úsanos esta mañana, que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando por medio de tu palabra, y no yo. Hoy te lo pido en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, comenzando con la parte 2, solamente vamos a enfatizar algunas cosas que estuvimos viendo la semana pasada. Y aprendíamos que el perdón es un regalo. ¿A cuántos les gustan los regalos? Yo recuerdo desde pequeño, antes de descubrir quiénes eran Santa Claus y los Reyes Magos, ¿verdad? Que siempre esas noches eran emocionantes. Ya después los Reyes Magos me llevaban a acompañarlos a comprarle los regalos para mis hermanos más chiquitos, ¿verdad? Pero yo recuerdo esa experiencia de despertarte temprano y correr, porque un regalo siempre es algo maravilloso. Pero sabes, a veces no vemos el perdón como un regalo. No vemos que el perdón vaya a ser algo que nos va a beneficiar. A veces pensamos que el perdón es algo que nos va a dañar más de lo que ya estamos. Y no es así. El perdón es un regalo, tenlo por seguro, que te va a dar libertad. Y sabes, tratando de ahondar un poquito en lo que veíamos hace 8 días, quiero empezar diciéndote que si tú y yo no aceptamos las condiciones que el perdón exige, sabes, es porque nuestro corazón sigue duro, está evitando que sea otra vez herido. Si tú y yo, porque estuvimos viendo acerca de las deudas, que el no perdonar, el guardar rencor o amargura, es como retener una deuda. ¿Cuántos lo recuerdan? Si yo decido no perdonar a otros su deuda, estoy optando por no recibir el perdón de Dios a mi deuda. Por eso debemos perdonar a otros. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha perdonado mucho. Y vivir bajo el principio del perdón, hermano, es vivir en la libertad del reino de Dios. El Señor nos ha llamado a su reino y nos ha llamado a ser libres. Y una puerta para entrar a la libertad es el perdón. De hecho, tú entraste por esa puerta, la gran puerta del perdón de Dios. Él te abrió la puerta y te dijo, estás perdonado, ven, gózate conmigo, puedes entrar. Si tú y yo no queremos llevar entonces nuestra vida en base al perdón, quiere decir que tampoco estamos dispuestos a recibir el perdón de Dios tampoco. Y eso es grave, eso es serio. Así es de que bajo esas condiciones siempre estaré en deuda con Dios. Y siempre, ¿qué va a pasar? Que yo le voy a estar llevando la cuenta a todos los que me ofenden. Hermano, eso definitivamente no es libertad. Si tú cargas una deuda impagable con el Señor y además le llevas a todos la cuenta de lo que te deben, eso no es libertad.
¿Están de acuerdo? Como hijo, hermanos, como hijo de Dios, no necesito, y lo veíamos en las casas de estudio, no necesito que vengan a pedirme perdón para perdonar. El que empieza a practicar el perdón es aquel que fue alcanzado por el perdón y la misericordia de Dios. Y si yo empiezo a vivir perdonando a todos, quiere decir que ahora hay evidencia de que vivo bajo el perdón de Dios. Ya fui perdonado, Dios ya no me debe nada, por eso puedo vivir libre y perdonar a todos aquellos que me ofenden o que incluso me ofendieron y me van a ofender. ¿Sabes? Así pasó con Zaqueo. Cuando yo recuerdo la vida de Zaqueo me mueve mucho mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque Zaqueo, tú sabes que era un publicano. ¿Cuántos saben lo que un publicano es? Era prácticamente un traidor de la nación de Israel. Porque era un judío que se había puesto al servicio del imperio romano para cobrarle impuestos, para grabar, ¿verdad? Para, propiamente dicho, desfalcar al pueblo de Israel. Entonces este hombre judío, cualquiera que fuera publicano, se le consideraba traidor. Como tú siendo judío nos traicionas y le sirves a Roma y nos cobras impuestos. ¿Cómo es eso posible? Y Zaqueo era cobrador de impuestos. Y yo no sé tú, pero imagínate Zaqueo vivir bajo el rechazo colectivo de su pueblo. ¿Cómo crees que lo trataban los demás? ¿Cómo era el trato hacia él? ¿Tú crees que había perdón en el corazón de esas personas hacia Zaqueo? No había perdón. Pero qué impactante que aquel que dicen que era el Mesías, el Hijo de Dios, que hacía milagros, que se sentaba a comer con pecadores, ¿verdad? Qué impacto que ese hombre se encuentra a Zaqueo subido en un árbol y le dice: hey tú, yo necesito ir a tu casa. Imagínate la emoción. ¿Tú crees que algún otro judío pisaba la casa de Zaqueo? Nadie quería ir con él porque era un traidor. Nadie le había perdonado. Y Jesús dice: yo necesito, Zaqueo, ir a tu casa. Y me conmueve tanto la historia de Zaqueo, porque el simple hecho de que Jesús fuera a su casa, el simple hecho que Jesús puso un pie en su sala de estar, eso transformó inmediatamente el corazón de Zaqueo. Se sentó el Señor a la mesa, comieron. Yo creo que Zaqueo estaba esperando a ver en qué momento el Señor me reprende o en qué momento. Y no. Pasó la comida tal vez y Jesús no dijo nada. Solo disfrutó de estar con Zaqueo, de la compañía de un publicano, pecador, traidor. Y eso transforma el corazón de Zaqueo. Tanto que Zaqueo fue movido ¿a qué? ¿A qué fue movido Zaqueo? Tú sabes la historia. ¿A qué? Fuerte. A restituir. ¿Qué cosa? Dinero. Y dice: Señor, todo lo que yo haya ganado, lo que haya yo robado, o que haya yo defraudado a alguien, se lo voy a dar. ¿Y en qué medida? Dice ahí. Fuerte, ¿en qué? ¿Triplicado fue? ¿Cuadriplicado? ¿Verdad? A esas alturas a Zaqueo ya no le importaba si fue el doble, si fue el triple, si fue el cuádruple o el quíntuple. Ya no le importaba. Él dijo: si a alguien yo, y esta es la esencia del perdón, si a alguien yo le he ofendido robándole, se lo voy a restituir. Y además dijo: y todo lo demás, ¿qué va a hacer con él? Se lo voy a dar a los pobres. ¿Qué dijo Jesús? Cuando ves esa acción de Zaqueo, ¿qué dijo Jesús? ¿Tú recuerdas esa frase? La salvación ha llegado a este hogar, a esta casa, a este corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando decido vivir en el perdón de Dios, ha llegado la salvación a mi vida. Zaqueo, por un acto de amor, cuando Jesús puso un pie en su casa, lo que Jesús le estaba diciendo a Zaqueo es: te perdono
la deuda que tienes. No le debes nada a nadie. Si no me debes nada a mí, Zaqueo, no le debes nada a nadie. Pero vemos el fruto en su corazón. Inmediatamente Zaqueo responde porque se sintió amado y perdonado por Jesús. También vimos la parábola de los dos deudores en Mateo 18, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo Jesús? Lo vimos hace 8 días. ¿No debías tú también tener misericordia? Le dijo el siervo malo. ¿Cuántos recuerdan? ¿A razón de qué? A razón de que al ser perdonado se supone que ese deudor ya estaba en una relación con Dios. Ese deudor ya estaba disfrutando de tener una comunión. Y tú y yo, cuando se nos perdona esa gran deuda, ya estamos disfrutando de ser hijos de Dios. Ya disfrutamos el privilegio de ser guiados y enseñados por Él. Pero este hombre malvado en la parábola no quiso perdonar una deuda menor, pues aunque se le perdonó esa gran deuda, ¿verdad? Él no quiso cambiar su mentalidad. No quiso vivir bajo el principio del perdón. Así es de que la parábola de Jesús sirvió para ayudarnos a entender que después, hermano, de que se nos perdona una gran deuda, tú y yo debemos adoptar el perdón como una forma de vida. A partir de que el Señor nos perdonó y nos salvó, tú y yo tenemos que dejarnos transformar por el Señor, que cambie nuestra mentalidad de no estarle cobrando a otros las ofensas que nos hacen. Este siervo malo no aprendió la lección, no soltó las deudas menores, salió pensando de ahí solo en su beneficio personal cuando se le perdona esa gran deuda. Bien, fabuloso, se me perdonó mi deuda. Maravilloso, ya no voy a tener que pagar nada. Fiu, ya me voy a poder ir a gastar otra vez todo lo que gano. Y se topa al que le debe. Ah, por cierto, tú me debes, chavo, ven. No pensó en otros. Y cuando el Señor nos salva y nos perdona, tiene la intención de que tú y yo ahora podamos mirar la miseria de otros. Que podamos mirar la aflicción y el dolor de otros que están heridos igual que nosotros. Igual que acarrean y cargan con deudas. En la parábola no lo dije, pero hoy quiero solamente tocarlo brevemente. Dice que lo empezó a ahogar. ¿Sí recuerdan? Lo empezó a ahorcar el deudor, este hombre malvado. Dice que vio al que le debía, se molestó tanto que lo empezó a ahorcar y lo empezó a ahogar. Yo no sé si tú has escuchado la frase cuando se usa, estamos ahogados en deudas. ¿A qué nos referimos? Que sientes desesperación. Ya no llego a la quincena, ¿qué voy a hacer? Estoy cargado en deudas. Es una frase que usamos cuando debemos o cuando no nos alcanza en lo económico, en lo monetario. Tenemos problemas financieros. Pero cuando tenemos problemas de relaciones interpersonales, también podemos estar ahogados en deudas. Y es lo que este hombre estaba haciendo, estaba ahogando a su deudor. Y eso representa, hermanos, cuando tú y yo mostramos enojo, cuando mostramos ira, desdén, desprecio, rencor, amargura hacia otros. Esa actitud de nuestro corazón hacia ellos los asfixia, los ahoga, los lastima también. El que tú y yo no les perdonemos sus ofensas. Piensa por un momento cuál es la condición de una persona que ofende. De por sí ellos ya tienen una carga emocional que los llevó a ofendernos. Ellos ya están pasando cosas que no necesariamente tienen que ver con nosotros. No es que les caigamos mal, es que ellos viven situaciones muy difíciles. Y ya están cargados con todo ese peso emocional. Probablemente están cargando permanentemente amargura, enojo, soledad, tristeza. Y lo peor de todo es que no lo saben, no se dan cuenta.
Pero además de eso, cuando ofenden por traer toda esa carga emocional, además sienten culpa o vergüenza por ofendernos a nosotros. Pero además, ¿sabes qué es lo peor todavía? Que se dan cuenta cuando ofenden a los demás y lo ocultan. Ponen una careta, lo ignoran, porque ya es demasiada la carga que están llevando. Ahora, como para que todavía encima de esto tú y yo vayamos y los asfixiemos por no quererlos perdonar, y los ahoguemos y los angoloteemos. Hermano, eso es cruel, eso es malvado. Por eso el Señor Jesús usó la parábola y dijo: siervo malvado. No estás viendo el peso, el dolor que el pecado ha causado en tu hermano que te ofendió. Te ofendió porque está herido. Te ofendió porque no me conoce. Y tú todavía vas y lo asfixias cuando tú me debías más y no te vendí. No podemos, hermanos, vivir asfixiando y recriminando a otros sin perdonarles. Eso es cruel. Es como echarlos en una prisión. Es encerrarlos más en sus problemas. No podemos mandar a la cárcel a nuestros hermanos por 100 denarios de ofensa que nos hagan, cuando el Señor nos perdonó 10,000 talentos de pecado. No podemos. Hermanos, somos llamados por Dios. ¿A qué? A ser vasos de honra, dice la palabra. Somos llamados a ser útiles al Señor, vasijas donde Él pueda derramar su amor, su misericordia, su perdón, su paciencia, su tolerancia, su mansedumbre, su ternura. La gracia de Dios se magnifica. No sé si comprendes esta frase. La gracia de Dios se magnifica cuando entendemos su perdón. Y te lo quiero explicar. Piensa esto. Dios muestra gran misericordia y perdona a un gran deudor como yo. ¿Vamos bien? Para que mi corazón sea impactado por su amor y yo pueda entrar en una relación con Él. Cuando yo entro en una relación con Dios, eso va a impactar de tal forma mi vida que mi mente, que mi corazón van a sufrir cambios drásticos que van a ocasionar que yo ya no viva enojado, que yo ya no viva amargado ni resentido. Y en consecuencia, cuando yo vuelva a ver a las personas o me las tope de frente, a esas personas que me hicieron daño, o cuando otras personas en nuevas circunstancias me ofendan y me dañen, yo ya no voy a actuar con rencor, sino que voy a liberar esas deudas perdonándolos. Esto quiere decir que la gracia de Dios se magnificó. Porque la gracia de Dios no nada más sirvió para perdonarme a mí, sino para que a través de esa gracia yo perdone a otros. Y por eso la gracia se magnifica. No solo yo fui alcanzado por su perdón, sino que su perdón transformó mi corazón de manera que yo puedo perdonar a otros con esa misma gracia. La gracia, hermanos, del perdón no es solo para mí, sino para todos aquellos que me rodean. Tú escuchaste esa frase y el Señor nos lo pide, ¿sí o no? Den de gracia lo que recibieron de gracia. Y así Él será glorificado. Amén. Amén o no. Que el calor no los deje ahí turulatos. Esto es importante que lo atendamos, que lo escuchemos. Y por otro lado, hermano, el perdón es un regalo que no solo nos da libertad, sino, ¿qué crees? Además nos da gozo. No nada más nos da libertad, nos da gozo. Y esto, mira, esto me encanta y me llena mi corazón, porque el Padre quiere que experimentemos el mismo gozo que Él experimenta cuando perdona a un pecador. Yo no sé si tú sabes cómo se siente eso.
tenemos el privilegio de sentir lo mismo que nuestro Padre siente cuando nos perdonó. Y es maravilloso liberar una deuda. Es maravilloso ver una relación rota en donde cedes a tu orgullo. Cedemos a nuestro rencor, nuestro dolor. Claro que va a doler, pero es que hay que ceder a Él y sobreponernos. ¿No crees que a Él le dolió en la cruz? Y no solo eso, le duele que haya muerto en la cruz y que la mayoría de la humanidad le siga rechazando. Pero eso a Él no le importó. Él aún así murió en la cruz y dijo: Padre, perdónalos. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen cuando le estaban clavando. Y hoy por la fe todos podrían tener acceso, pero no todos tendrán acceso a ese amor y a ese perdón. El Padre quiere, lo voy a repetir, que experimentemos el mismo gozo que Él experimenta cuando perdona a un pecador. Y por eso Él dice: no voy a perdonar sus ofensas y sus pecados si ustedes hacen lo mismo con los demás. Y sabes, Él tiene derecho a decir esto, porque Él nos ha perdonado tanto, que cómo podría haber algo tan grande que se escape de la categoría del perdón de Dios. No hay nada más grande que se escape. La categoría del perdón de Dios está aquí. La categoría del perdón que tú y yo debemos otorgar es acá, mínimo, comparado. Por eso Él nos pide. Por eso Él nos exige como hijos: perdona. Ahora, en otras palabras, te puedo asegurar que no hay ninguna ofensa que nos puedan hacer que supere nuestra ofensa a Dios. Nada. No hay ninguna deuda de nadie hacia nosotros que supere nuestra deuda con Dios. Y Dios nos hace conscientes de este principio para que sepamos que el gozo del perdón es un regalo que nos pertenece. Es un regalo que nos pertenece porque somos sus hijos y quiere que lo vivamos. Ahora, hasta aquí hemos visto de manera muy general el principio del perdón. Quiero enfocarme en la segunda mitad de esta enseñanza, a la parte un poco más teórica, pero también va a tener práctica. ¿Ok? Vamos a ir a lo profundo de entender esto. En resumen, cuando leemos estos pasajes que ya estudiamos, al menos encontramos 4 cosas importantes de todo lo general que hemos visto. Lo primero es que debemos perdonar porque somos perdonados, ¿cierto? Eso es lo primero. Debo perdonar porque soy perdonado. Lo segundo, debemos perdonar como fuimos perdonados. ¿Y cómo fue eso? Libre, completa e incondicionalmente. Así fue la clase de perdón que recibimos. Libre, completa e incondicionalmente. Y de esa forma en que Dios nos perdonó, tú y yo también debemos perdonar. La forma en la que perdonamos importa. No podemos retener ofensas. No podemos poner condiciones. Y no debe ser parcial. Mira, hoy te perdono lo que me hiciste el mes pasado, pero lo del 2015, eso sí no te lo voy a perdonar. No, es completo el perdón. Y libremente se refiere a que estás poniendo de tu voluntad, ¿verdad? Es que Dios me obligó, te tengo que perdonar. Ya ni modo, ahí está. No, libre, completa e incondicionalmente. Número 3, también aprendimos de forma general, debemos perdonar para poder ser perdonados. Y esto no se refiere a la salvación. Ahorita lo vamos a entender. Debemos perdonar para que podamos ser perdonados. Y cuarta cosa importantísima, debemos perdonar antes de nosotros necesitar ser perdonados. Y esto habla de una actitud permanente en nuestro corazón, la actitud con la que vamos a caminar. De manera que no se nos va a ir ni una sola. Cada vez que nos ofendan, inmediatamente yo ya tengo el perdón en la boca, concedido.
Y aunque no te lo vengan a pedir. ¿Y sabes por qué nos conviene esto? Porque si no, tú y yo cuando vayamos a presentar nuestras peticiones y nuestras oraciones al Padre, Él nos va a decir: alto, no te puedo escuchar, tienes algo pendiente. Y esto no tiene que ver con salvación. ¿Sí está claro esto? Esto tiene que ver con relación paternal. Y ahorita lo vamos a entender. Ahora parece ser, y por eso lo hablábamos en la casa de estudio, que este planteamiento en esta cuarta cosa, donde debemos perdonar antes de ser perdonados, y la 3 también, debemos perdonar para que Dios nos pueda perdonar. Parece que ese planteamiento Dios nos condiciona a perdonar para ganar el derecho a ser perdonados por Dios en cuestión de salvación. Pareciera ser que necesito esas obras para ser salvo. ¿verdad? Y lo dije hace 8 días, que pareciera ser que cambiamos la fe, la gracia, la justificación a una salvación por obras, pero no es así. Y el día de hoy vas a aprender que hay 2 clases de perdón en la Biblia. Vamos a verlo. Colosenses 2. Colosenses 2, verso 13. En lo que buscas, Colosenses 2, escucha bien lo que voy a decir. Hay 2 clases de perdón. El primero se manifestó cuando por la fe en Cristo tú y yo fuimos perdonados y recibimos la salvación. ¿Cuántos ya fueron perdonados con ese perdón? Amén, gloria a Dios. ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? Sucedió que Jesús al morir en la cruz, después se le asciende al Padre, y ahí en el tabernáculo celestial, incluso le podemos llamar en la corte celestial, donde se juzga a cada alma, ahí se presentó Jesús y dijo: pagado. Fue algo que sucedió a nivel espiritual. Y ahí fuimos tú y yo perdonados una sola vez y para siempre de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y no escucho un gloria a Dios, aleluya. Este perdón se denomina perdón judicial. Y es la primera clase de perdón. Si te gusta anotar, anótalo. Perdón judicial. ¿Cuál es? El que recibí a través de la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz a mi favor, saldando la cuenta completa por mis transgresiones y mis pecados. Por eso ahora Dios me ve a través de Cristo. Teológicamente esto es la justificación. Que Él me declaró justo, soy santo, a sus ojos completo y perdonado. Y Colosenses 2:13 lo dice así, vamos a leerlo. Y a vosotros, estando como muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, subráyalo ahí, perdonándoos todos los pecados, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Amén. Eso es un perdón judicial. Ya nunca más el Señor nos va a recriminar esos pecados y esa condición de pecador, porque fuimos perdonados y por eso somos salvos. Y se llama judicial porque es una clase de pecado que se tiene que juzgar frente a un juez. ¿Y quién es ese juez? El Señor. Ojo, esta clase de perdón es frente a un juez. ¿Sale? Ahora, ¿quién necesita este perdón judicial? Todas las personas incrédulas. Esos éramos tú y yo antes. Pero también todos aquellos que aún no han creído necesitan perdón judicial. ¿Y cuál es la base de este perdón? La sangre de Jesucristo.
¿Cómo se recibe? Por creer, por fe, nada más. Y el resultado de este perdón judicial es un cambio de posición. De muerte a vida, de enemigo a hijo. Cambio de posición. También trae una limpieza total y permanente, como lo dice la carta a los Hebreos. El sacrificio de Jesús tuvo la capacidad de limpiar nuestras conciencias. Y lo está haciendo ahorita mediante el proceso de la santificación. Los que no reciban este perdón judicial van a morir en delitos y pecados y serán condenados al castigo eterno. Pero los que reciben este perdón están en Cristo y tienen la seguridad de que su posición, hermano, es inalterable. ¿Está claro entonces este perdón? Salmo 103, verso 12 lo expresa de manera muy hermosa. Cuán está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. ¿Cuándo se van a encontrar el oriente y el occidente? Nunca, nunca. A eso se refiere. Un perdón absoluto, judicial. Ahora, por otro lado, está la segunda clase de perdón. Y a este perdón se le ha denominado perdón relacional. Perdón judicial número 1, perdón relacional número 2. Esta es la clase de perdón que enseña pasajes como Primera de Juan 1:9. Vamos allí, por favor. Primera de Juan 1:9. Pon atención. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos son hijos de Dios? Álceme su mano. ¿Cuántos ya fueron perdonados por la sangre de Cristo? Okay. ¿Cuántos siguen pecando? ¿Y cuántos de ustedes, escucha lo que voy a decir, cada vez que vuelven a pecar, corren al Padre y le piden perdón? Ese es el segundo perdón, el perdón relacional. Es una clase de perdón al que tenemos derecho porque ya somos hijos. Se recibe repetidas veces a lo largo de nuestro caminar cristiano. Y la razón por la que se recibe, hermanos, varias veces es porque aunque Dios nos perdonó judicialmente y nos declaró justos, aún seguiremos pecando durante nuestro proceso de santificación. Ojo con esto, nuestra posición delante de Dios no ha cambiado. Seguimos siendo hijos. Nuestra posición delante de Dios es de perfectos, pero nuestra condición, no la posición, nuestra condición todavía es de pecadores en proceso de santificación. Porque cuando nacemos de nuevo no dejamos de pecar al instante. Es un proceso. Y así queda explicado. Unos le han llamado a este tipo de perdón relacional, también le han llamado perdón paternal. Porque de esto depende nuestra relación con el Padre. Si no perdonamos a otros, nuestra comunión con el Padre es afectada. ¿Queda claro esto? Nuestra comunión con el Padre queda afectada. Y te lo voy a explicar de esta manera. Escuché un testimonio de un hombre ya anciano que contó un testimonio que cuando era un jovencito de 17 años, se le ocurrió tomar las llaves que su papá había dejado en la mesa de un auto nuevo. Te estoy hablando de los años 60. Esos coches inmensos, ¿verdad? Cuando todavía la carrocería era de acero,
¿verdad? Carrazo del año, impecable, nuevo. Esto fue en los Estados Unidos, en donde los caminos todavía estaban pavimentados parcialmente. Había algunos con pavimento y había otros con terracería. Y a este jovencito de 17 años, a punto de cumplir sus 18 años, se le ocurrió. Sus papás salieron, dejaron las llaves en la mesa y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tomó las llaves del coche, se fue en su travesía, en su aventura, y resulta que por ir rápido, porque pues era un carro nuevo, esos carros de 8 cilindros, no sé si se acuerdan, termina en una zanja. Se baja del coche y dice que se queda impactado y ya pensando en lo que le va a decir su papá. ¿Cuántos han estado en una situación similar? Bueno, no con coche, pero con otra cosa. Yo sí. Gracias a Dios pasó un tractor por el camino rural, amarraron la cadena a la defensa y lo pudieron sacar de la zanja, pero al llegar a su casa se da cuenta que quedó maltratado y golpeado. Era imposible ocultarlo, imposible. Lo siento. Era imposible ocultarlo. Obviamente llegan sus papás. Dice que él estaba en su cuarto. Su papá subió las escaleras, entró al cuarto, abrió la puerta, se le quedó mirando y le dijo, ¿lo del coche fuiste tú, hijo? Sí, papá, fui yo. Okay. Cerró la puerta. Llegó la cena y el papá no le habló durante la cena, ni una palabra. Llegó el desayuno y el papá no le habló una palabra. Pasó la comida y el papá seguía sin dirigirle la mirada. Pasó la cena, seguía sin hablarle. Pasó la siguiente mañana, hasta que el muchacho ya no aguantó y fue con su papá. Le dijo, papá, no aguanto más. No soporto que mi relación contigo esté así. No soporto que no me hables. Por favor, perdóname. Dice que su papá extendió sus brazos, lo acercó a él y le dijo, estás perdonado, pero lo vas a pagar. ¿Cómo le suena la historia? Correcta, como debe ser. Porque la posición de hijo nunca va a cambiar. Y el perdón de parte de nuestro Padre siempre va a estar solucionado. Pero nuestra relación con Él puede quedar dañada cuando guardamos ofensas y no perdonamos a otros. O cuando pecamos. Y hasta que no vamos a los pies de nuestro Señor y confesamos nuestros pecados, entonces recibimos ese perdón paternal, ese perdón relacional. Y nuestra relación con Dios vuelve a estar donde y cómo debe estar. Hay creyentes que fallan en esto, que creen que el perdón judicial es necesario y que el Señor va a seguir pasando por alto y que su relación con ellos no va a ser afectada. Pero hay pasajes muy claros que lo dejan a nuestro corazón. Él se contrista, Él se apaga. ¿Por qué? Por nuestro pecado en ese proceso de santificación y porque retenemos las ofensas de otros. Entonces nuestra relación va a quedar afectada hasta que vayamos y confesemos nuestros pecados. ¿Queda claro entonces las dos clases de perdones? Son muy fáciles de entender. Y este último, hermanos, es importantísimo porque de él depende nuestra relación con nuestro Padre. ¿Cuántas cosas hay hoy en tu vida? Escúchame, hermano, y esto es crucial para tu crecimiento. Sabes que estás haciendo mal,
Y no porque Él te ha dicho que eres su hijo, no necesitas correr al Padre y pedirle perdón y arrepentirte y no volverlo a hacer. Pero si tú y yo estamos insistiendo en actitudes pecaminosas, pensando que Dios va a pasar por alto y que tu relación con Él no va a quedar afectada, estás equivocado. Él necesita ver arrepentimiento y Él se va a encargar de que nuestro corazón sea alineado, porque ahora somos sus hijos. Él se va a encargar, hermanos, de que nosotros vivamos las consecuencias. Eso es pagar el coche. Pero Él te sigue amando, Él te perdona, claro que sí, pero hay que pagar el coche. Hay que restituir. Nuestros pecados dañan. Y más este pecado de guardar rencor y de no perdonar. Dañan y dañan mucho, y hasta que tú no restituyas y hasta que no pidas perdón libremente, completamente e incondicionalmente, hermano, y también lleves el proceso de restitución hacia el que ofendiste, hasta entonces tu comunión con Dios va a estar dañada. No lo digo yo, aquí está clarito. Y por eso Jesús usó el modelo del Padre Nuestro, porque ese modelo de oración es para hijos. Y no está condicionando salvación, está diciendo, si tú vienes a buscarme, a adorarme, a tener comunión contigo, yo no puedo tener contigo comunión hasta que arregles esos problemas. Es la parte de la disciplina de Dios, es la forma en la que Dios nos disciplina. Y no es que Dios sea cruel. Al contrario, eso es amor puro. Tenemos... Ya para enfocarme al final, tenemos cualidades del perdón. Voy a mencionar 3 cualidades del perdón. ¿Cómo debe ser el perdón? El Señor Jesús lo dijo en esa parábola. Dice, vuestro Padre no perdonará vuestras ofensas si ustedes no perdonan. Y ahí dice cómo, de todo corazón. Así es de que la primera cualidad del perdón es que debe ser de corazón. Está relacionado con libremente. Estar convencido, no forzado, libremente. Donde tú sabes que eso es lo que a ti te conviene. Tanto ir y pedir perdón, como cuando alguien viene y te pide perdón, tú le perdones. En ambos casos, debe ser de corazón. Número 2, el perdón debe ser completo, dijimos, las estamos explicando más a detalle. ¿Qué es completo? Ya dijimos, no parcialmente, reservando. Tal vez y solo tal vez voy a reservar un poquito de rencor ahí en mi corazón o amargura. ¿Qué dice la palabra? Un poco de levadura que leuda toda la masa. Y dice, cuiden, no sea que brotando alguna raíz de amargura, muchos sean contaminados por ella. No nos podemos dar el lujo ni poquita amargura en nuestro corazón, amados. Y número 3, el perdón, dijimos, debe ser incondicional. Sabes, a veces en la escuela es donde más veo esto. Y esto es equivocado. Escucho a veces niños decir, sí, te perdono, pero ya no lo hagas. No podemos asegurar que no lo va a volver a hacer. Una cosa es hacer consciente al que te ofendió que necesita crecer, pero no le puedes condicionar. No le puedes tú poner en la mesa, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No. Te perdono y te animo a que no vuelvas a fallar. Si vuelves a fallar, yo aquí voy a estar esperándote para perdonarte. ¿Sí me explico? Es diferente, cambia. Un pero condiciona. Debe ser incondicional. No pongo mis razones de por qué tardo tanto en perdonar. No pongo mis excusas de por qué me dolió tanto y entonces digo, dame chance. No. Mientras más rápido liberemos esa deuda, más rápido nuestra comunión con Dios se va a restaurar. Perdemos de vista eso. Por eso debe ser de corazón, completo e incondicional. Así como la obediencia, ¿se acuerdan? Es algo muy parecido. Solo que aquí
hay consecuencias serias respecto a la comunión con el Padre y la relación puede quedar dañada. También quiero hablar de 3 beneficios que el perdón trae. ¿Cuáles son esos 3 beneficios? ¿O qué cosas me beneficia el perdón? Número 1, perdón. Y antes de decir estas 3 razones, se las quiero decir porque de repente he escuchado por ahí o llegué a escuchar que hay gente que dice, es que el perdón no es para la otra persona, es para ti, para que tú estés bien. Y no es así. El perdón bíblico involucra 3 beneficios. Y el primero es que mi relación con Dios va a estar correcta. Ese es el primer beneficio de perdonar. El segundo, que mi relación con los demás va a estar correcta. Entonces el perdón no es solo por ti. El perdón es primero por Dios, número 2, por los demás, por tu prójimo. Mi relación con Dios, mi relación con los demás. Y número 3, el beneficio de mi bienestar espiritual, emocional y físico. También hay un beneficio. Yo debo estar bien. Y la única forma, hermanos, de sanar nuestro corazón es simple. La única forma de sanar nuestro corazón es perdonar al que me lastimó. ¿Sabes? Me daba a veces, cuando recién el Señor nos sacó del lugar que nos sacó y nos empezó a enseñar. Recuerdo a este hermano que nos capacitó y él nos decía que debíamos tener mucho cuidado con estas enseñanzas o estas doctrinas de la sanidad interior. El título creo que no es equivocado. Sí debemos sanar en nuestro interior. Se refiere a nuestra alma. Pero hay cierta corriente que mueve solo las emociones. No está basada en principios espirituales o bíblicos que den una libertad total. Y el problema con esta doctrina de la sanidad interior es que promueve mucho que hay demonios de rencor o amargura. No voy a decir más, solo está basado en eso. Que es una opresión demoníaca. Claro que si eres un mundano perdido que crees que eres cristiano, pues claro que el demonio y el Satanás te va a oprimir y vas a estar a su merced. Por supuesto, te va a usar a su antojo para ser rencoroso y amargado. Pero en Cristo no, fuimos libres. Y este hermano decía contundentemente, hijo, esa doctrina de sanidad interior basada en la cuestión de liberación está equivocada. Esos creyentes no necesitan ir a un encuentro y ser liberados. Necesitan arrepentirse de su pecado. Y ser libres de rencor y amargura, resentimiento. Esos pecados se tratan perdonando. Queremos ir a un congreso de sanidad interior, yo te lo doy en media hora. Oramos, lloramos juntos, clamamos al Señor, leemos versículos y te acompaño en tu proceso de dolor para que confieses tu pecado, porque retuviste rencor y amargura. Hay que soltar. Es así de simple, hermanos. La única forma de sanar nuestro corazón es perdonando al que me lastimó. Y sabes, esto es maravilloso, porque cuando tú y yo perdonamos, el perdón detiene el escape, detiene la huida, porque nos la pasamos escapando. El perdón evita que sigas evadiendo la situación, porque evadimos. Decimos, no me quiero acordar, mejor lo entierro en lo más profundo de mi ser para que no duela. Ahí sigue, va a doler, va a supurar, se va a infectar y a lo mejor hay que cortar. Y va a doler más después. El perdón detiene la huida. Ya no debemos que escapar. No tenemos nada que evadir. El perdón afronta inmediatamente y libera y suelta. El perdón también sana la memoria. Sana nuestra memoria. Porque ya no vamos a tener que andar recordando qué me hizo, qué no me hizo. Hay gente que vive amargada por años tanto que ya ni se acuerda qué le hicieron. Solo sabe que odia a esa persona.
Ya no recuerdan. Y el perdón, además de sanar nuestra memoria, también cambia nuestra visión de las cosas, cambia nuestra perspectiva, y es justo a donde Dios nos quiere llevar. Porque cuando perdonamos es como si liberáramos la deuda de otro, cortando un tumor en nuestro corazón. Literalmente es cortar eso que está obstaculizando en tu alma. Y por último, solo quiero darte estas 4 etapas en el proceso del perdón, para que te lo lleves a tu casa y lo practiques. 4 etapas en el proceso del perdón. ¿Cuál creen que es la primera? La primera etapa es el dolor. Duele. Cuando alguien te hace daño, duele. Eso es lo primero. Si no hay dolor, no puedes lidiar con el perdón. Y por eso es grave cuando te dolió y lo ocultas y dices, no me dolió. Ah, sí, te aprietas. No. Si no hay dolor, ¿qué va a sanar? Si no hay ofensa, ¿qué se va a perdonar? No hay proceso. Pero tenemos que ser sinceros. El dolor es lo primero. Y si no te duele, no puedes lidiar entonces con el perdón. Lo segundo, ¿sabes? Viene esta parte emocional de enojo u odio incluso. Sí hay enojo en nuestro corazón. Y si no lo cuidamos puede llegar incluso al odio. Porque cuando nos ofenden nos duele. Eso es el primer golpe duele. ¿A cuántos les han dado un golpe por accidente? Lo primero que sientes es dolor. Inmediatamente cuando volteas a ver quién te pegó, ya odias. ¿Cierto o no? Y más entre hermanos. De carne y sangre, ¿verdad? Si, te dan el golpazo. ¡Ay! Y volteas y dices, y vas a desquitarte. O sea, primero hay dolor y luego hay enojo u odio. ¿Sabes qué pasa en esta etapa del odio y del enojo? En esta etapa empezamos a construir cuadros mentales. Empezamos a idear argumentos. Cómo defendernos, cómo decirle a esa persona. Y si lo dejamos crecer, esos cuadros mentales nos van a llevar a empezar a maquinar cómo desquitarnos. ¿Cuántos han estado ahí? No alcen su mano. Pero ¿cuántos pueden reconocer que es parte del proceso? Me empiezo a imaginar que a la otra persona le va mal. Me pienso imaginar el gusto que yo sentiría si la otra persona le hacen lo mismo o más que lo que me hizo a mí. Y empiezo a imaginarme, ¿qué le diría yo si lo tuviera enfrente ahorita? Y le diría esto y lo otro, y aquí y allá, y ahí está el cuadro mental. Porque estoy herido y enojado. Pero después tiene que venir de parte de Dios el punto número 3, que es increíble. ¿Cómo dice por ahí ese dicho del odio al amor? ¿Hay un qué? Lo usan mal, ¿verdad? Lo usan para las relaciones entre los adolescentillos. O entre pareja. No sé si tú has llegado a este punto, pero qué increíble es el Señor. ¿Cómo puedes pasar de un enojo o de un odio después de haber ido a confesarlo con el Señor, ¿verdad? Porque tiene que venir esta parte número 3 de confesión. Anótelo allí. Tiene que venir la parte de la confesión. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a confesar nuestros pecados. Porque tenemos el privilegio de tener un Padre que nos va a escuchar, que se va a doler con nosotros, que nos va a consolar. Porque tenemos el derecho también de recibir perdón de nuestro Padre, porque Él es fiel y justo cuando fuimos a confesar nuestro dolor.
Entonces este punto 3 de confesión, hermanos, es importante. Y es aquí a donde no queremos llegar, porque tenemos que enfrentar la realidad delante de nuestro Padre. Y por eso nos cuesta tanto trabajo confesar nuestras ofensas y cuando nos ofendieron también. Pero una vez que pasamos este punto de la confesión, donde somos capaces de abrirle nuestro corazón al Padre, viene el 4, que es la sanidad. Empieza el proceso de sanidad. Y sabes, llegas a un punto en este proceso de sanidad donde puedes mirar a la persona que te hirió, la puedes ver bajo una nueva luz, bajo un nuevo lente. La puedes ver bajo una nueva perspectiva. Puedes reconocer que sí dolió. Puedes reconocer que te enojó, tal vez hasta odiaste, pero puedes reconocer que el Padre te escuchó, que el Padre atendió tu súplica y por la gracia de Dios pudiste perdonar a esa persona. Por eso es maravilloso lo que viene después, lo último, que es la reconciliación. Perdón, había dicho 4, ¿verdad? Son 5. Son 5 etapas. La quinta viene la reconciliación. ¿Y cuál es la reconciliación? Volver a juntarse. Volver a tener cercanía con esa persona. Y qué increíble es que en las relaciones tenemos un contexto. Y las relaciones más profundas y las relaciones más duraderas son aquellas con quienes te ofendiste, pero después por la gracia de Dios se pudieron perdonar mutuamente, pudieron reconciliarse y pudieron restituir. Esa amistad crece. Pero desafortunadamente, hermanos, en el quinto paso de la reconciliación, a veces no se puede volver a juntarse ni tener cercanía. A veces no es posible. Pudiera ser que se va a vivir a otro lado, tal vez se cambia de iglesia, puede ser que tal vez murió incluso y ya no es posible que esto suceda. Y entonces tienes que terminar de sanar solo en el proceso. Pero aún así el Padre es capaz de ayudarte a sanar en ese proceso. Aunque esa persona ya no esté y aunque no tengas la oportunidad de volverla a ver. Sabes, hermano, esto es maravilloso. Mira, mi corazón se conmueve porque tengo que decirte respecto al perdón. Debemos crecer, debemos madurar al punto en el que podamos desarrollar este corazón perdonador que el Padre tiene. Incluso antes de que nos hieran, incluso antes de que nos ofendan. Y para que podamos lograrlo, hermano, debemos ir a la cruz cada día. Piénsalo. Jesús dijo, ¿quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi seguidor? ¡Wow! Fabuloso, pero necesitas tomar la cruz cada día. Negarte a ti mismo. ¿A qué? Al dolor que sientes. Al rencor que sientes, a la amargura que lleva años tal vez allí. Debemos ir a la cruz cada día. Primero, escúchame, para recordar lo que mi amado Señor Jesús sufrió por mí. Porque si yo tengo un corazón amargado, yo necesito ir a la cruz. Porque en la cruz lo voy a ver a Él colgado. Voy a ver cómo Él se llevó todo mi dolor, cómo se llevó toda mi carga. Y es ahí frente a la cruz donde puedo poner todo mi paquete de rencor y amargura. Lo puedo dejar a sus pies. ¿Y sabes qué va a pasar ahí en la cruz? Él lo va a tomar. Él lo va a quitar. Y Él va a empezar a limpiar mi corazón. Y va a empezar un proceso de sanidad. Y piénsalo para acabar. La razón por la que Jesús incluyó este principio del perdón en su modelo de oración es porque no podemos perdonar solos. No podemos hacerlo en nuestro propio esfuerzo. Necesitamos al Señor para lograrlo, hermano. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede hacerlo. Y yo solo quiero que te imagines esto. Qué maravillosa experiencia es cuando voy en oración, en la intimidad de mi cuarto, donde nadie me ve. Voy ahí a lo más íntimo,
donde sé que va a estar ahí, esperándome incluso. Cuando voy en oración para ser sanado y me doy cuenta, escucha esto, que mientras el Señor está limpiando y está desinfectando mis heridas con hisopos, porque eso hace un médico, toma hisopos, pero lo hermoso de esto es que sus hisopos son de amor, son de ternura. Y cuando veo al Señor limpiando y desinfectando con sus propias manos mis heridas, yo puedo percatar las heridas en sus manos. Yo puedo ver las marcas de la cruz en sus manos, con las mismas manos que Él me está sanando. Heridas que yo causé, heridas que provocaron que Él sufriera tal dolor. Qué amor tan tierno, hermano. Qué amor tan precioso de nuestro Señor cuando dice: ven conmigo, búscame en la intimidad, ora. No puedes sanar solo, me necesitas. Yo voy a cuidar tus heridas para recordarte que yo sufrí por ti también. Él está curando al agresor, Él está curando al que lo ofendió, Él está curando al rebelde, y ese era yo. Por eso oro, amado, que el Señor hoy nos dé su gracia para poder ir a aquellos que necesitan el mismo amor y ternura. Por último, quiero decirte, la noche que Jesús le lavó los pies a sus discípulos, ¿cuántos recuerdan esa escena? Es preciosa. Jesús les estaba dando una lección a los discípulos. Les estaba diciendo: tengan un corazón humilde, desarrollen un corazón humilde. Y tú recuerdas cuando fue el turno de Pedro, ¿qué le dijo Pedro? No, Señor, no, mis pies no. No me vas a lavar. ¿Verdad? No me lavarás los pies. ¿Qué le dijo Jesús? Si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro, todo impetuoso, ¿verdad?, le dice: no, Señor, entonces sí, pero no solo mis pies, sino también lávame las manos, la cabeza, todo, échame agua, ¿verdad? Y escucha, quiero que escuches la respuesta de Jesús, porque significa esto. Jesús le dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y ustedes limpios están. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Pedro y a sus discípulos? Ya los perdoné judicialmente, ya están limpios. Lo único que van a necesitar hacer es practicar la clase de perdón que van a experimentar en este mundo, el perdón relacional, porque en su caminar en este mundo va a haber gente que los va a herir, y para eso van a necesitar humildad y amor, y van a tener que perdonar e ir a pedir perdón. Y eso es lavar solo los pies, porque todo lo demás ya está lavado. ¿Qué clase de humildad enseñó Jesús? Y es la misma que tú y yo debemos desarrollar, la misma que Jesús quiere que tengamos. Debemos aprender, hermanos, a lavarnos los pies unos a los otros. Y eso significa ser humildes, serviciales. ¿Y qué mejor manera de servirnos mutuamente que ejecutando el perdón, ejercitándolo en medio de nosotros? La frase que dijo Jesús: el que está lavado, significa ya nos perdonó completamente, libremente, incondicionalmente. Ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Si tú quieres ser parte, porque eso le dijo a Pedro, ¿quieres ser parte? Solamente hay que reconocer: Señor, he sido lavado por ti, he sido perdonado por ti. Lava mis pies, lava mis pies, y ayúdame y enséñame a lavar los pies de otros. Vamos a orar, y cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor en este tiempo que Él nos ayude, porque ya aprendimos que solo Él lo puede hacer.
Así como acabamos de escuchar, que el perdón, amado, es un regalo. Si pusiste atención, recordarás que dije que el perdón es un regalo que nos pertenece. Nos pertenece porque el Padre quiso dárnoslo para que aprendamos. Para que aprendamos no solo que Él nos perdonó, sino que a través de ese perdón aprendamos la clase de perdón que el Señor nos pide hacia los demás. Piensa por un momento y reflexiona. Probablemente durante la enseñanza el Señor trajo a tu memoria situaciones en tu vida pasada, situaciones en tu vida presente, donde vas a necesitar perdonar el día de hoy. No tengas temor, no tengas incertidumbre, porque hoy está el Padre aquí con nosotros. Y probablemente por años habías evadido y que te habías querido esconder de afrontar situaciones que te han mantenido atado, que te han mantenido con la relación dañada con el Padre. Y hoy el Señor es muy claro. Él desea que volvamos. Quiere que recuerdes que si confesamos nuestros pecados, Él es un Padre fiel. Él es un Padre justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Probablemente estés en la circunstancia de que ya ni recuerdas qué fue, o ya fue hace tanto tiempo que pareciera ser que lo olvidaste. Pero si no lo has hecho libremente, si no lo has hecho completamente, y el completamente a veces se nota en nuestras reservas hacia otros, hermano. Decimos, no, prefiero no ir, prefiero no verlo, prefiero evadirlo para no meterme en problemas, porque ya pasé por ahí. Pero el Señor no nos pide eso. Quiere que seamos libres completamente y que no pongamos condiciones, porque nada te puede asegurar que no te van a volver a lastimar. Pero el Padre te puede garantizar que Él, cada vez que recurras a Él te va a sanar, amado. Así es de que hoy tómate un momento, yo no voy a decir más, por unos minutos, para que tú, en tu corazón, en lo privado, incluso ahí en tu mente o susurrando, puedas hablar con el Padre y decirle: Señor, ese soy yo. Perdóname porque mi relación contigo se ha afectado. Hermano, eso es lo más importante, que nuestra comunión con el Padre no esté afectada. Somos sus hijos. No nos ha dejado de amar. Simplemente nos está entrenando, nos está enseñando a ser libres, a disfrutar la plenitud a través del perdón. Que aproveche este tiempo. Hoy es el tiempo adecuado. Hoy es el tiempo propicio.